Hola amigos, ¿cómo están? Hola César, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí el sur va a llover, corre bastante viento norte, así que por eso ando abrigadito hoy día. Hoy día en Santiago está muy caluroso. ¿Y cómo va la primavera, César, en el sur? Es, es como que explota con rabia, o sea, tú no puedes imaginarte lo que son las azaleas, los rododendros. Y hoy día tuve el gusto de ir a Valdivia a un vivero a comprar azaleas naranjas y amarillas, que Que, son como una rareza. yo no te voy a decir la cosa que estaba haciendo yo cuando tú hacías eso, bueno, acá en Santiago, estaba trabajando hasta el mismo. Pero en fin, así es la vida de los obreros del derecho. Oye César, bueno, tenemos tres temas que son diversos como siempre, pero que va a ser un agrado escucharte y ver tu mirada sobre el tema. Lo primero, el tema de la inflación en distintas partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y lo preocupante que se está Y en poniendo, Europa, ojo, y sí, no, y Europa. Europa también, sí, por supuesto, pero lo que pasa es que he estado leyendo un par de cosas más sobre Estados Unidos, pero vamos a ver inflación en Europa y Estados Unidos. Segundo, hay un tema que me interesa en particular escucharte, César, y que tiene que ver con una cuestión que yo al menos como lego nunca he entendido bien, y que tiene que ver con la propuesta programática de Kast de rebaja de impuestos. Y este viejo tema que los que no somos economistas no entendemos, hay que subir los impuestos para recaudar más, para satisfacer las demandas sociales, o bajarlos para que crezca más la economía. Bueno, ahí te voy a preguntar por qué él propone derechamente una rebaja bastante importante de impuestos y cuál es el impacto. Y por último, esta situación que nos ha tocado vivir entre anoche y hoy día, bastante particular en mi sector político, son con Boric, y que me interesa esta opinión porque sale, ¿no es cierto?, se produce esta especie de simulacro de elección en Nicaragua con todos los opositores presos, qué sé yo, todo este desparramo que hay allá tan fuerte institucional, y sale una declaración de apoyo, una cosa muy loca, oficial del Partido Comunista a las elecciones en Nicaragua. Boric se opone, se produce un tremendo problema y vamos a ver que se produce una especie de, primera vez que yo veo una quiebra dentro del PC. Entonces te quiero tu opinión ahí sobre cómo se ve eso. Pero partamos por lo primero, que es nuestro tema internacional, César. ¿Qué es esto que está pasando y cómo lo ves? ¿Es una raíz común el que simultáneamente que en Chile estamos con inflación, Europa esté con esta inflación que, que ha sorprendido a muchos, y Estados Unidos también? ¿Por qué no nos explica qué está pasando con el tema de la inflación y qué implica desde el punto de vista de economías como nosotros hacia adelante? Bueno, mira, esto tiene dos raíces, ¿ya? Y la primera raíz, obviamente, fue. A ver, la primera raíz realmente fue la crisis del 2008-2009, ¿ya? En que se tiraron 3 trillones de plata al mundo, ¿ya? Y ahora con la pandemia, a fines de reactivar, se gatillaron dos cosas, que fue el tirar otros trillones, en realidad son, de dólares entre Europa, Japón, Estados Unidos y todos los países, y Chile, entre otros, ¿no es cierto?, con el rescate de la AFP y cosas, y un aumento del gasto fiscal muy importante en todos los países. Inicialmente también se produjo, además, con la pandemia, un quiebre en cadenas de distribución. Y ahí tú tienes el tema de los chips, que no hay chips y entonces no hay auto. Yo ahora fui, ponte tú, a comprar herbicidas y se acabó el stock y no hay, y esta es la época en que se echan, ¿ya? Hay una disrupción feroz en los puertos y en la cadena de distribución, con el aumento de las ayudas fiscales a las personas y las transferencias, las pegas duras, es decir, los choferes de camiones, los gallos que cargan y descargan, todas esas pegas que físicamente o mentalmente pueden ser muy agotadoras, la gente prefiere quedarse en la casa y es tan escaso. La cadena de distribución se ha quebrado no solamente en los puertos de Shanghái y de Los Ángeles, ¿no es cierto?, los principales que tienen colas de barcos, hasta 100 y tantos barcos, sino que también en los trenes y también en la parte terrestre de los camiones. Inicialmente los economistas y los bancos centrales, yo te diría, pensaron que, o tendieron a pensar de que la inflación se debía simplemente a esta disrupción de la cadena, es decir,
como no hay chips, no hay auto, y como la gente quiere comprar auto porque hemos hecho las transferencias, los autos suben de precio. Y así pasa con, en general, todos los commodities que están en un boom, ¿no es cierto? El cobre, por ejemplo, que está en un precio récord, ¿ya? Pero resulta que la gente se olvida lo que decía, ¿no es cierto?, Milton Friedman, que money matters. La plata para comprar las cosas está porque hemos tirado mucha plata y porque tenemos una tasa de interés cero y en muchos casos negativa, cosa que es un paradigma que nunca habíamos visto. Y en definitiva, lo que se creía que iba a ser un apague de la inflación una vez que se arreglara la cadena de distribución, es decir, volvieran a haber chips, volvieran a haber, ¿no es cierto?, las cosas que estaban como perturbadas en la cadena de distribución, esto iba a ser pasajero. Pero lo que estamos viendo es que con la plata que se tiró, está tendiendo a ser un problema, primero, mucho más serio de lo que se creía, es decir, ya no es que 1 o 2 puntos, sino que estamos hablando de 3 o 4, que ya empezaron todos los bancos centrales a preocuparse, a pesar de que el Banco Central Europeo dice que es prematuro, y la prensa, incluso el Economist, que fue conservador, dice, no nos apuremos, don't jump the gun, digamos, no, todavía no estamos seguros de que hay una recuperación, viene una segunda o una tercera ola, pero la verdad es que la plata que se ha tirado es enorme, o sea, nunca el mundo había visto una lluvia de billetes como las que ha visto ahora, ¿ya? Y eso está financiando la compra de todas las cosas. Alguna parte es a crédito, que está muy barato, y otra parte que es simplemente por transferencias del fisco a las personas en base a futuros impuestos que todavía no nos llegan. Porque si llegaran y fueran instantáneos, la gente, ¿no es cierto?, computaría por aquí más, por aquí menos, ¿ya? Y por lo tanto aquí tiene dos raíces, una que es transitoria, que es la disrupción de la cadena de distribución, y otra que es relativamente más permanente, que es la cantidad de billetes que se han tirado al mundo, y que al parecer todavía nadie se decía pararlo, salvo Marcel, ¿ya? Ahora, el miedo a la inflación en Chile en particular se ha visto agravado por temas políticos que han llevado a una devaluación del peso, que ha llevado el dólar a niveles muy altos, y eso repercute en la benzina, en los pasajes y todo lo que es dólar, la carne, la harina, el pan, métele, digamos, se podrá salvar de repente el corte pelo, pero nada más, ¿ya? Entonces, ahí están las dos raíces. Ahora, si acaso se tratara solo de la cadena de distribución, es un tema que en 1 o 2 años se va, pero igual estamos hablando de 1 o 2 años. Recoger la plata y recoger el gasto fiscal es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque cuando ya se emprende a hacer, por ejemplo, una red de caminos como la que prenden de Biden o la que a lo mejor estamos pensando aquí, una vez que tú te largaste no puedes dejar el camino o el puente a medio andar, tiene que seguir, ¿ya? Entonces esto lo decía Lord Keynes en su minuto, decía, el problema, y Lord Keynes no abogaba tanto por el gasto fiscal, sino más bien jugar con los impuestos, que es un tema que vamos a tocar a continuación, porque decía, subir o bajar impuestos es una ley, es un decreto, bajar y subir el gasto público es complejo, porque de momento que tú dices, hagamos un puente, hasta que este se hace y hasta que se termina, es un proceso muy largo, ¿te fijáis? Entonces, ahí hay temas que son complejos y que yo creo que todo el mundo empezó a preocuparse. Aquí en Chile ya no estamos prestando tasas fijas, se está prestando NUEF, la tasa NUEF subió para la gente normal al 5 o 6%, y si tú miras, además, que se acortó el plazo y ya no prestan a 30 años, sino que a 20, y estoy pensando solo a 20 porque se ha cortado más, para comprarse una casa de 2.500 UF, antes un chileno necesitaba aprobar un ingreso de 1,8 millones más o menos. Hoy día con estos nuevos plazos y nueva tasa, tú tienes que comprar un ingreso de más o menos 2,5 millones. ¿Ya? Eso es lo que nos está pasando así, aquí, así de duro. ¿Ya? Una empresa que se llama TokTok sacó el informe. César, yo no he visto mucho del tema sobre China. ¿Esto cómo impacta a China? China, lo que te pasa con China es que es poco transparente
porque no sabemos. O sea, mira, viene un artículo hoy día en el Economist bien interesante de que es divertido como volver a los fines de los 70 en Chile. Resulta que los bancos chinos tienen tan poca transparencia que como los bancos estatales chinos de las provincias, qué sé yo, preferían prestarle al Estado, los grupos económicos chinos empezaron a comprar porciones de acciones y participaciones en los bancos para que les prestaran en forma preferente a ellos. Entonces hay ahí un sistema de falta de regulación. A ver, pensemos que la banca en China es una cosa relativamente nueva, es como la banca en Chile en los 70 o fines de 70. Entonces que estaban los grupos económicos metidos y que se prestaban a empresas relacionadas. Bueno, eso mismo está pasando en China hoy día, y el Estado chino es tan grande y tan nuevo en términos de su capitalismo, en su regulación, que obviamente no es ni como Alemania, ni como Inglaterra, ni como Estados Unidos. Entonces, tienen temas de corrupción internos que han llevado a que empresas como Evergrande y otras más se sobreendeudaron y ahora se han convertido también en un problema mundial, porque no solo les prestaban los chinos, sino que también le prestaba todo el resto del mundo. Pero el problema con China sobre todo es de su falta de regulación de verdad, o sea, de regulación con raíces, con institucionalidad, con historia y tradición, que no la tienen. Y entonces es divertido ver un artículo hoy día en el Economist sobre China o la banca en China, que es como volver a 1979, 1980 en Chile, en que el Banco de Chile era el Grupo Vial, el BHC, Salita Sara, claro. O sea, todo eso está pasando en China hoy porque no tienen un sistema de regulación fuerte y sin tradición. Oye, César, ya, vamos a seguir con el tema más adelante, la inflación, porque claramente es un tema, es una variable que nos pilló un poco de sorpresa a todos y que siempre suena a impacto político. De alguna forma, esto va a producir impacto político. Ligado con lo anterior, César, has ahí muy comentado, vino un número la segunda, hace un par de días atrás dedicado al tema, comparando las dos propuestas, una más ortodoxa, curiosamente, en materia tributaria, en los programas presidenciales de Boric, que está pidiendo subir los impuestos a tasas propias de la OCDE, en fin, lo típico, ¿no? Sobre todo de programas de izquierda. Pero te quiero llevar a lo que propone Kast, que yo en particular nunca he entendido bien el equilibrio de esa cosa. Lo que propone Kast es bajar los impuestos. Y me llamó la atención que salieran muchos economistas, incluso algunos de derecha, muchos de derecha, criticando a Kast sobre esta cosa de la baja del impuesto con la sobreexpectativa de respuestas sociales y de políticas sociales que hay del Estado. ¿Por qué no nos explicáis un poco cómo es el tema? ¿Hay una fórmula mágica? ¿No hay una fórmula mágica? ¿Cuáles son los criterios a propósito de Keynes para bajar los impuestos? ¿En qué momento se bajan los impuestos? Y además, César, para mí lo que más me importa es ¿qué impacto político tiene? A ver, mira, Keynes hay que leerlo, ¿eh? y no escuchar cualquier cosa que dicen de Keynes. El tema del libro de Keynes no es un tema de crecimiento, no es un tema de desarrollo, es un tema de cómo manejar el ciclo económico y una recesión, ¿ya? Entonces él propone subir o bajar impuestos para manejar el ciclo. No está pensando en temas de desarrollo, eso como para despejar un primer tema. Ahora, hay obviamente un tema práctico y tú ves que hay países que viven perfectamente financiados con impuestos bajos, como por ejemplo Irlanda, Estonia, Letonia, las economías nuevas, y otros países que han vivido con impuestos altos y que los han estado bajando, como los países escandinavos, y otros países que han jugado muchísimo con la tasa de impuestos, como Estados Unidos, ¿ya? Ahora, todos los sistemas impositivos además tienen su sistema de forados, en particular los Estados Unidos y en particular Inglaterra y otros, están llenos son bastante porosos, digamos, o sea, lo más probable es que proporcionalmente tú y yo paguemos mucho más impuestos de los que paga Bill Gates, ¿ya? Porque si tú donas plata a la Fundación Juan Pablo Hermosilla, tú no pagas impuestos, aunque la plata de esa fundación vaya o podría ir, ¿no es cierto?, a satisfacer tus inquietudes personales y no la del sector público.
obviamente que hay un punto en el cual nunca tú recaudas lo que pensabas recaudar. ¿Y por qué? Porque la gente le hace el quite y la gente contrata buenos colegas tuyos, expertos en tax, en que te dicen la ley no es absolutamente a prueba de bala, y fíjese que aquí hay un huequito, aquí hay otro, y si usted arma una holding, y si usted arma esta cuestión, y si usted habla con sus hijos, en definitiva, son cuestiones que, claro, se han ido cerrando, pero que el sector privado va más adelante. O sea, el sector privado no deja, ni los super rich, todo esto dejan que impunemente le suban los impuestos sin hacer nada. Por lo tanto, cuando tú dices voy a recaudar un 8% más del PIB en base a subir X% los impuestos, lo más probable es que no lo logres porque la contraparte actúa, ¿ya? Y lo que muchos dicen es llevado a un extremo, la gente sobreactúa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los multimillonarios noruegos son ciudadanos ingleses, ¿ya? Y los fondos más importantes que se manejan en el mundo están en Liechtenstein, están en Irlanda, Polonia tiene un problema, Irlanda tiene un problema serio con este cuento y costó mucho para que aceptaran el 10%, piensa tú, el 10% de impuesto mínimo corporate, ¿ya? Porque ellos creen que ellos quieren manejar sus economías con más libertad, pero nadie ha llegado al punto mágico. O sea, hay gente, donde tuvo el impuesto personal en Noruega o en Suecia llegó a ser un 70% y lo han ido bajando sin mayores consecuencias. En Estados Unidos se bajaron en la época de Reagan y se produjo un superávit, o sea, un déficit espantoso. Pero luego el crecimiento económico hizo que en la época de Clinton se produjera un superávit financiero de parte del fisco. Entonces, el tener superávit o déficit depende de un montón de cosas, también depende de los impuestos que cobran los otros. O sea, Argentina, por ejemplo, tiene impuestos espantosos, pero viven desfinanciados. ¿Por qué? Porque no son capaces de cobrarlo, ¿ya? Aquí en Chile hubo mucha burla a un tema que se hizo en Piñera 1 o en Piñera, ya no me acuerdo, ya, pero el hacer la boleta electrónica, es decir, que cuando tú hay un restaurante, en vez de que tener la boletita típica, o en la farmacia, o en la ferretería, fuera electrónica. Bueno, eso ha significado $2.000 millones de recaudación extra, con algo tan simple de dejar en un registro central de impuestos internos todos los cobros de boleta que antes tenían que hacerlo, digamos, en términos manuales. Entonces, no hay una fórmula exacta. Hay países que viven financiados con impuestos no muy altos y países que viven desfinanciados con impuestos muy altos porque tienen leyes inadecuadas o porque el Estado no es capaz de controlar el tema. Ahora, yo creo que Chile demanda más gasto público y yo creo que está bien. Yo creo que tenemos, ¿no es cierto?, déficit de habitación popular, tenemos menos hospitales, tenemos mala mantención de carreteras, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tenemos también un Estado que es tremendamente ineficiente. Es decir, nosotros le hemos tirado plata a la educación, le hemos tirado plata a la salud y tampoco hemos visto una mejoría. En particular esto se nota en la educación, en la justicia. ¿Te acuerdas tú que los jueces ganaban una miseria y todo el mundo alegaba? Bueno, ahora no ganan una miseria, pero yo no sé si tenemos una justicia infinitamente superior. Fíjate que aquí en Los Lagos, la semana pasada, llegó un fulano herido a bala. Lo estaban reviviendo en el hospital y el hospital es asaltado por los enemigos del fulano, que lo acuchillan en el hospital, arrancan. Se mueven los carabineros de Antigüe, de Valdivia, de Mafil y los agarran. Y el juez los suelta. ¿Ya? No, pero eso es muy loco. Entonces, pero cuando tú miras el Sename y tú decís, oye, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Ya? Entonces, también tenemos un Estado antiguo, un Estado anquilosado, un Estado que es abusivo. Sí, estáis tocando un tremendo tema, César, que además nosotros lo venimos hablando, yo tengo recuerdos hace unos 15 años, que es el tema de una de las tantas cuestiones no de trinchera que uno debiera enfocarse, y que tiene que ver con la reformulación del Estado.
Y hay aspectos de la reformulación del Estado a propósito de su ineficiencia en temas de justicia, en temas de infancia, hasta en temas de relaciones exteriores, en que seguimos con los mismos esquemas del siglo XIX. El sistema de justicia, el sistema de tratamiento de infancia, el sistema de manejo de relaciones exteriores son estructurados en el siglo XIX. Y el mundo algo ha cambiado. Entonces, ojo, porque ese es un tema que me llama la atención, que no haya salido del punto de vista de las campañas, porque efectivamente tú tienes razón. Cuando uno habla de impuestos, uno dice, ok, impuestos, pero ¿para qué estado y con qué nivel de eficiencia uno va a pagar esos impuestos? Exactamente. Entonces, es un tema súper debatible, ¿ya? Obviamente que los economistas más de derecha o más, como llaman, neoliberales, que también son liberales, pero a ver, ponte tú, la gente menos, que cree menos en el Estado, piensa que bajando los impuestos, y tienen buenos ejemplos, se puede financiar un Estado eficiente, y gente que cree que en los impuestos y en la repartición de esos impuestos está la base para una mayor igualdad, ¿ya? El problema, o la problema, como decía una tía alemana mía, es que si tú tienes un Estado ineficiente, tú puedes recaudar más, pero el Estado ineficiente se queda en la uña como con un 80% de lo que tú recaudas y le llega muy poquito. En Chile se calcula que cuando tú cobras un impuesto, cuando tú, no sé, cuando tú tratas de financiar, no sé, la infancia, de cada 5 pesos que recaudas le llegan 1 o 2 a la infancia. El resto queda en la uña, queda en el sistema. Entonces, hay que hablar. Ahora, bajar impuestos por bajarlo sin pensarlo mucho y sin hacer la reforma al Estado, yo no lo creo. Yo estoy de acuerdo ahí contigo, probablemente que lo que se te va a producir es un problema. Vaya a quedarte con menos recaudación. Porque en eso sí que la gente, o sea, si tú quieres recaudar más, la gente supervive y se mueve, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de bajar los impuestos, el efecto es instantáneo. O sea, si yo puedo pagar menos impuestos, hago todo lo que tengo que hacer para que la cuestión funcione al tiro. Pero si tú no reformulas el Estado, cosa que parece ser políticamente incorrecto, ¿ya? Porque tienes que tocar a millones de funcionarios públicos y millones de grupos de interés que son importantes y de lobbies que son importantes, no lo hemos hecho. Y como dices tú, tenemos un Estado que es más parecido a los de 1950 que lo que deberíamos tener en el 2021. Entonces, aquí hay que jugar con las dos cosas. O sea, yo le creería casi si dijera además, mira, yo seriamente, y tengo un parlamento que me apoya, voy a reformular el Estado chileno y vamos a hacerlo más eficiente. Pero si tú me dices, con el mismo Estado voy a cobrar menos impuestos, lo más probable es que el efecto de menos impuestos sea instantáneo y el gasto se va a quedar donde está, ¿no? Oye, César, cambiando de tema y ahora moviéndonos de propuestas de derecha, una crisis que se dio calentita entre anoche y hoy día tremenda. Tú sabes que en general se ha ido acumulando una fuerte crítica por el tema de derechos humanos en contra de Nicaragua. Y se ha ido sumando Human Rights Watch, el PPD, en algún segundo el propio PS, y mucho intelectual de izquierda chileno criticando severamente cómo Ortega, ¿no es cierto?, en Nicaragua, de ser un revolucionario bien intencionado, por lo que uno se acuerda, en las épocas de los 80, termina hoy día perpetuándose en el poder, encarcelando a enemigos políticos. Una cuestión que en general se produce, yo te diría que la mayor parte, por lo menos que uno ve de opinólogos, están en contra y con una crítica severa a este simulacro de elecciones que hace Ortega, tú sabes, con su señora, además, como si fuera poco, mete a su señora. Como le dicen la somotización de Nicaragua. Tal cual. Entonces, el resultado es que uno dirá que tiene que ver con la política chilena. Bueno, que hoy día estalló una bomba adentro de la campaña de Boric, que ya ha venido con algunos problemas, por el tema de que salió sin que nadie dijera a título de qué. El Partido Comunista tiró, no sé si anoche o hoy día en la mañana, una declaración pública de apoyo y felicitaciones a Ortega en Nicaragua. Tú te podrías imaginar que eso fue, pero más el terror de que el PC es hegemónico y que si vota uno por Boric va a ganar el PC, que le va a hacer la misma. En ese escenario, boom, sale esta declaración. Boric reacciona muy rápido y yo creo que muy bien, diciendo,
tal cual dice por Twitter, duélale al que le duela, le dice aquí, en las relaciones exteriores las voy a manejar yo, y aquí las democracias son democracias y lo de Nicaragua no es una democracia. Yo lo dijo de una forma muy buena. Pero lo sorprendente es que, y está bien para mí el tema más de fondo, César, porque los que somos más viejos nos tenemos que haber sorprendido más que la gente joven. Es ver que adentro del PC se produce por primera vez, yo en 61 años veo, un quiebre, y sale diputados jóvenes, salen dirigentes universitarios, salen diputados del Partido Comunista, sale la Carmen Hertz, más vieja, diciendo, ¿sabe qué? No solo no estoy de acuerdo, esta declaración no representa a todo el Partido Comunista. Yo creo, dice la Carmen Hertz, que en Nicaragua se violan los derechos humanos. Y por lo tanto yo creo que eso no es una democracia. Y veo un desbande tremendo. ¿Qué te pareció todo ese espectáculo? Primera pregunta, César, ¿cómo crees que impacta toda esta dinámica a la suerte final de Boric? Y dos, ¿qué te parece que está pasando con el PC? ¿Existirá la posibilidad de que el PC deje de ser el último partido stalinista que quedaba después del colapso de la última? ¿O qué? ¿O tú crees que no, no tiene? pero la UDI no es stalinista, perdón, pues no. Es que esa No era la broma existe. que le decíamos en la Católica a mi amigo Udi. Le decíamos que el último partido stalinista que quedaba era la UDI. En la época que la UDI era stalinista. Ahora ya no. Era pinochetista, que es distinto, pero bueno. No, sí, Oye, a ver, bueno, no podemos olvidarnos de varias cosas. Uno, que Nicaragua ha sido un país violento y de dictaduras de siempre, ¿no? O sea, y no es novedad. Y que Ortega fue un hombre violento siempre, o sea, tampoco era ningún santito, claro, ni nada, o sea, también mataron mucha gente, también aplicaron violencia, etc. No nos podemos olvidar tampoco de que el Partido Comunista, y en particular bajo la dirección de Tellier, le mandó una felicitación de cumpleaños al dictador de Corea del Norte, que sorprendió a muchísima gente, ¿ya? Y que nunca se retractaron, ¿ya? O sea, el Partido Comunista tiene una larga historia, ¿no es cierto?, desde la Oda Stalin de Neruda, digamos, al apoyo a todas las dictaduras comunistas que han habido y que cayeron, ¿ya? Esto yo creo que impacta favorablemente la candidatura de Boric, ¿ya? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que mucha de la gente que votó por Boric en la primaria votó para que no fuera Jadwe, ¿ya? Y yo creo que en Chile o sea, la gente no es lesa si la gente sabe que la URSS o la Unión Soviética se deshizo porque no duró más, nomás. Si nadie la mató ni a cañonazos ni a bomba atómica. Todo el mundo sabe que el muro de Berlín cayó por lo que cayó. Todo el mundo sabe que China, la parte buena que tiene es porque tiene una economía libre. Entonces, la gente no es lesa, y entonces con un partido comunista que apretado fue el señor Tellier por Mónica Rincón, que no es ninguna derechista, para decirle que si consideraba que Nicaragua era no una democracia, salen con la misma de siempre, que lo que pasa es que tienen otro tipo de democracia, Cuba y Nicaragua, y la culpa es de los Estados Unidos y de los países capitalistas que le tienen un boicot, etcétera, etcétera. Yo creo que para Boric esto le allana el camino. Yo creo que si hay un quiebre con la parte del directorio principal del Partido Comunista Chileno, es bueno para Boric. Es raro que no se haya producido antes, pero esto yo creo que al que ayuda es a Boric. Esto no ayuda a Kast, esto ayuda a Boric. En particular, yo creo que él está haciendo algo que además yo creo que lo cree, yo creo que no es show, que de verdad él siente eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa al interior del Partido Comunista? Lo más probable es que va a pasar, Juan Pablo, lo mismo que pasó con el Partido Comunista Español y lo mismo que pasó con el Partido Comunista Italiano y con todos los países con el que partió primero siendo un eurocomunismo. ¿Te acuerdas tú? Que era con la Unión Soviética viva y coleando, pero empiezan a dispersarse, a deshacerse y empiezan a pasar por otros lados. En Chile también tuvo una diáspora ya antes, o sea, muchos entraron al PPD, yo me acuerdo de Ale, de varios más que salieron del Partido Comunista porque vivieron en Europa y entendieron que el proceso iba por otro lado. Y yo creo que aquí falta el último empujón nomás, ¿ya?
pero que esta gente que de verdad, yo nunca estando de acuerdo con Carmen Hertz, pero claro, ella adhiere al tema de derechos humanos, que lo sufrió en carne propia, y dice esto se aplica, caiga quien caiga. Y yo creo que en ese sentido Boric lo está haciendo, o sea, esto lo ayuda muchísimo, esto contrariamente a lo que salen los otros candidatos que lo he escuchado y dicen, miren, no es el socio que tiene, bueno, esto pone distancia entre Boric y la parte más oscura del Partido Comunista, o más antigua. Muy bien, César. Oye, cuéntanos de qué película y qué libro tienes para hoy día para recomendar, César. Ya mira, libro, una vez más, me traje de Santiago, que anduve trabajando, la historia de Chile de Gonzalo Vial, que son 2 tomos, hay que comprarlos juntos, y pesan 1 tonelada, eso es lo único malo. Oye, Gonzalo Vial es un descriptor, un visionario de la historia de Chile y de sus personas, que es inigualable. O sea, lo he gozado, ¿ya? Leyendo la importancia de nuestros ancestros españoles, de nuestros ancestros, digamos, no tanto mapuches porque eran una parte, pero el resto de la parte precolombina, de una visión. Esto está escrito antes del año 2000, ¿ya? Entonces, ya en esa época él preveía las contradicciones vitales que tenía la sociedad chilena. Y lo lindo es que se puede leer, si uno quiere leer de Portales, ahí está Portales, si uno quiere leer de Pinochet y de los derechos humanos del régimen militar, ahí está, y crítico a morirse, ¿ya? Y apoyador también en la parte hispánica y europea también, importante, ¿eh? Pero mira, siendo él como conservador, su visión es espectacular y escribe como los dioses. Y de película, mi amigo Marcelo Ringelin, porque yo aquí en el sur no tengo internet, me dice de Netflix una serie que se llama Kiss the Ground, que es cómo transformar la agricultura y cómo ayudar a salvar el planeta, ¿no? Yo no, lo único que me he leído es lo que me mandó Marcelo y se ve interesantísimo. Y ayer estuve en el campo de un amigo aquí cerca y he visto por primera vez en mi vida, oye, una lechería para 800 vacas digital. Tú no lo puedes creer. O sea, las vacas van de a uno, la máquina sabe cuánta leche darle a cada una, cuánto alimento darle a cada una, a cuál hay que darle algún remedio, ¿no? Oye, es una cosa maravillosa. Entonces, por un lado tenemos una agricultura que avanza y avanza, y por otro lado, los ganaderos somos de los principales contaminadores de metano del planeta, ¿ya? Entonces, por un lado, oye, a mí me dejó muy impresionado. Es de un amigo mío que es de una, o sea, lo que vi de progreso agrícola y no lo había visto nomás, ¿ya? O sea, todo manejado desde un computador central, automático, una maravilla. Y por otro lado, nosotros tenemos que cuidar la tierra y nosotros le hacemos mal. O sea, yo veo el tema de los pinos, veo el tema de los eucaliptus, y lo difícil que es reforestar con nativos, no resulta mucho, no tenemos la tecnología para recuperar aquello, y por lo tanto, yo le hago caso a mi amigo, compañero de colegio muy querido, y para que vean Kiss the Ground, que según la crítica que vi en internet es estupendo. ¿Y libro? Gonzalo Vial, pues Historia de Chile. Mira, Gonzalo Vial, perdón. Estoy cansado día viernes, tienes toda la razón. Ya, oye, libro, yo tengo este librito muy bueno, salió hace algunos años, yo lo descubrí hace poco, de este señor Grandin, que es profesor de historia en la Universidad de Nueva York, un hombre de izquierda, y lo que hace es algo parecido a lo que hizo Hitchens en algún tiempo atrás, analizar más a fondo la complejidad y los lados oscuros, por eso se llama La sombra de Kissinger, de este personaje César de Nuevo que a nosotros nos tocó. Para mí Kissinger es como los Beatles, no sé, es un gallo que está metido en mi cabeza desde la época de la guerra de Vietnam, con el asesor de seguridad, después con Pinochet y el golpe, y China y Rusia, es un gallo que uno lo tiene metido como los Beatles, dentro de la cabeza. Entonces, a mí siempre ha sido muy complejo, porque uno como que lo lleva inteligente, doctor en ciencias políticas, pero un personaje curioso. La primera contradicción que hace mencionar este señor Grandin es que es judío y Nixon era un conocido antisemita.
era su mano derecha de Nixon, ¿no es cierto? Y Nixon era antijudío, una cosa muy rara. Pero este señor, que en general le es admirado, un hombre que escribió además sus memorias, está vivo todavía, tiene 98 años y sigue vivo, pero muy complejo, que siendo muy de derecha y conservador, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, César, el impacto que tuvo el tema del viaje a China? El entendimiento Sí, que empezó a hacer con los rusos. cuando los, divide a la URSS de China. Claro, ¿no? Tremendas maniobras, pero al mismo tiempo con un lado hizo la paz de Vietnam. Organiza, ¿no es cierto? Claro, la salida de Vietnam, pero con un lado muy oscuro en Camboya, en Laos, en Chile. Tú sabes que una de mis obsesiones, y estaba leyendo harto al respecto, sobre cómo se organiza parte del golpe de Estado en Chile desde el año 70 en Estados Unidos. Entonces, de hecho, estuve revisando los archivos norteamericanos que están en Internet durante la semana y revisando el rol de Kissinger cuando viaja Agustín Edwards a Estados Unidos, y hoy día ya están los datos norteamericanos. Y viaja el año 70, antes de que asuma Allende, se junta con Kissinger, se junta con Nixon, todo esto ayudado por el presidente de la Pepsi-Cola, ¿no es cierto? Se junta con el jefe de la CIA y empiezan a planificar el golpe de Estado en Chile. Esto como que un gallo de izquierda hubiera viajado a juntarse con el jefe de la KGB para planificar cómo hacerle un golpe de Estado a un presidente de derecha. Una cosa bastante loca. Bueno, en ese escenario aparece el gran ideólogo, pero no solo de esto, dice este libro, sino de todos los eventos, de los grandes eventos represivos, aparece Kissinger. Y este señor cita documentos en la escuela. ¿Te acuerdas del Plan Cóndor, cuando se juntan a partir del año 75, si no me falla la memoria, los distintos servicios de seguridad de Paraguay, de Chile, de Argentina, qué sé yo? Claro, el que organiza todo eso es Kissinger. Pero además se mete sobre las decisiones que él toma de bombardeo sobre zonas civiles. Mira, es bien interesante. El bombardeo de Camboya. El bombardeo de Camboya, que fue brutal, y algunos de Vietnam del Norte que fueron hechos a zonas civiles. Bueno, te digo eso porque es un personaje tan complejo que, más allá del juicio de valor que uno tenga, creo que es voy a poner mesiótico, un reflejo de esos tiempos. Y los brutales que eran los tiempos de Guerra Fría que nos tocaba vivir, no solo eran brutales, y eso es lo impresionante de esto, no solo era brutal Stalin, no solo era brutal los rusos, ¿no es cierto?, Khrushchev y todo, sino que había norteamericanos, en este caso judíos, alemanes, pero igual de brutales que los rusos. Así que recomiendo... Te cuento un cuento divertido, un día cuando vino Kissinger a Chile, ¿te acuerdas que vino? ¿Ya? Y entonces se les pierde en el Hotel Carrera Kissinger, entonces empiezan a golpear la puerta y de repente abren la puerta de una y se encuentran con un gallo que está con una niña en la cama. Entonces le dicen, ¿Are you Kissinger? No, I'm fucking her. Oye, y que todo esto, más allá de la talla, un gallo efectivamente, por lo que dice el libro, extraordinariamente lacho toda la vida. Sí, pues, claro. En fin, ya, y película. Me gustó. Muy bueno. Bueno, así que creo que es un personaje que hay que mirar y además que impacta la historia de Chile, es el señor Kissinger. Ya, pues César, oye, muy bueno el programa, buenas tus opiniones, César, como siempre, y sigue disfrutando la primavera ya, y nos vemos la próxima semana, así que hay que estar atento a lo que pasa. Sí, no, la próxima semana ya estoy en Santiago, ya, así que me parece. Vamos a votar. Sí, pues, ya, exactamente. Okay. Ya, cuidarse todos, que estén muy bien. Cuídense, chao, cuídate.